Nadie podría predecir que un juego con trenes, arañas, huevos, islas desiertas y chatarra podría ser la fórmula del éxito. Pues bueno, al parecer los creadores de Chocho Charles lo sabían y nos han traído un juegazo que, además de ser buenardo, tiene una historia más que interesante y llena de misterios, por lo que hoy toca desvelar lo que esta nos esconde y mucho más detrás del tren siniestro. Nuestra historia inicia con un viejo de aspecto cansado y demacrado de nombre Eugene. Este ha llamado a un viejo amigo para pedirle ayuda, pero no parece ser cualquier amigo, ni tampoco parece que la petición sea algo muy normal, pues por los diálogos que podemos escuchar de parte de Eugene, está llamado a un amigo que es dueño de un museo bastante particular y que está en busca de criaturas peculiares para mantenerlo a flote. Resulta que Eugene, por cuestiones de la vida, ahora mismo tiene entre manos algo que está seguro de que podría interesarle a este amigo, y le hace la petición de que vaya con él a ayudarle, pues sabe que nadie más tiene el talento ni la experiencia para hacerle frente a la criatura que aterroriza al equipo minero que estaba a su cargo y del cual también forma parte su hijo. Así, el prota queda con Eugene para verlo al atardecer en el muelle, donde partirán a Aranearum. En el camino, Eugene le cuenta que hay una especie de monstruo que acecha la isla, uno que, por ridículo que suene, es mitad araña gigante, mitad locomotora. Le llaman Charles y ha acabado ya con buena parte de la expedición que salió a abrir minas en esa isla. De hecho, ellos le llaman la isla donde los mineros cavaron sus propias tumbas. Así llegaron a Aranearum, donde Eugene cuenta que ya tiene planes para acabar con el monstruo, pero que hace falta terminarlos. Tiene gente por toda la isla que está colaborando con ello y tendrá que ayudarle a completar la parte final con su experiencia, para así lograr derrotar a la bestia mitad máquina. El primer paso es recuperar una vieja locomotora que les permitirá moverse por la isla sin tanto peligro. Esta se encuentra cerca de los muelles, pues no salió a hacer las labores dado que su operario fue de las primeras víctimas de la misteriosa criatura. Eugene guía a nuestro prota hasta una vieja estación en donde comienzan las vías y donde se encuentra la máquina necesaria. Después de encontrar la llave, logran entrar y así Eugene le presenta la pequeña locomotora, la cual los guiará por toda la isla para lograr su objetivo. El viejo le muestra al prota todos los elementos de la locomotora, que tiene desde una base para armas intercambiables en la parte de atrás y que ahora mismo cuenta con una poderosa torreta y hasta un sistema para reparar y hacer mejoras constantes que permitan luchar mejor contra Charles. Con lo básico aprendido deciden comenzar su travesía, pero al salir, a lo lejos se escucha el silbido de un tren y de una locomotora que se va acercando, y en efecto a lo lejos pueden divisar a Charlie, la cual es una criatura aún más extraña de lo que describió Eugene, quien más envalentonado que asustado nos dice que comencemos a dispararle. Mientras esto sucede y le llenamos de plomo todo el rostro a Charles, el tren pasa por un bache, o al menos eso parece ser porque si no, no sé cómo es que brincó, y Eugene sale volando del tren, ante lo cual la bestia se detiene sobre él para así terminar con su vida y huir. Así, mientras Charles huye, el tren se detiene y el prota baja a ver a Eugene, quien se encuentra al filo de la muerte, pero con sus últimas palabras dice que deben seguir adelante, que hace falta aún más para derrotar a la terrible criatura, pero que no tiene tiempo para explicarlo, solo pide encontrar los huevos y a su hijo. Después de esta experiencia, el prota decide continuar con su camino, hallando en él distintos supervivientes que también esperaban a Eugene, descubriendo que este no le había podido contar muchas cosas, lo cual conoce gracias a cartas que se habían dejado por toda la isla, dándose cuenta que lo que estaba pasando en Aranearum era mucho más siniestro de lo que parecía. Entre las cartas que encontró el prota se dejaban saber aspectos importantes para saber cómo es que toda una colonia de mineros había llegado hasta una isla en medio de la nada para comenzar a trabajar hasta encontrar criaturas extrañas y además permanecer en esas condiciones tardando mucho tiempo en pedir ayuda o acudir a alguna autoridad. La mayoría de las notas hacía mención sobre Warren Charles III, un acaudalado millonario que había heredado una cuantiosa fortuna que se había pasado de generación en generación en su familia y que se había hecho más y más grande gracias a los negocios mineros que tenían en distintas partes del mundo. El último emprendimiento de dicha compañía era trasladar una enorme operación minera hasta una isla en medio de la nada para comenzar a operar en este lugar. Al parecer, los trabajadores no sabían muy bien a qué iban, pero por lo que dejaban saber al hablar con el prota es que eso les importaba poco, pues Warren no solo les ofreció pagar bien, sino que igualmente ofreció a los trabajadores viajar con sus familias para que no hubiera problemas por pasar largas estancias de tiempo ahí, prometiendo no solo un trabajo bien pagado, sino con una promesa de un nuevo hogar para todos los que le acompañaran. Algunas cartas nos dejan saber que la expedición fue un poco sospechosa para algunos, pues tomando en cuenta los negocios que ya tenía la familia Charles, no parecía que hacer una inversión así de grande para ir a una isla en la mitad de la nada fuera viable, pero las cosas comenzaron a tener aún menos sentido una vez que llegaron a Aranearum. Los primeros días en la isla fueron con normalidad, pero pronto encontraron un par de cosas que los comenzaron a extrañar, pues en las primeras exploraciones se toparon con un templo en medio de la isla, el cual parecía poseer ciertos escritos antiguos sobre una especie de arañas gigantes, además de una especie de
prismas, mientras que las primeras excavaciones, su hallazgo más misterioso lo hizo el mismísimo Eugene, quien en una carta al señor Warren le pide ir a supervisar una enorme cueva donde encontraron enormes huevos de distintos colores que son tan fuertes como el diamante. Más adelante nos enteraríamos de que Warren Charles de alguna manera descubrió que se podía sacar energía de esos huevos, siendo en este intento cuando Charles, el monstruo mitad máquina, mitad araña, los atacó por primera vez, llegando hasta los huevos y los prismas, y tomando toda su energía haciendo que creciera aún más y deformando por completo su rostro. Fue entonces cuando Warren tomó los 3 huevos restantes y ordenó que los protegieran, ocultándolos por toda la isla. Tras estos acontecimientos, la mayoría de los habitantes buscó escapar de la isla. El señor Warren se opuso a esto y los que quedaron con él comenzaron a vestir atuendos muy peculiares para seguirle. Al menos hubo un barco de provisiones que logró rescatar a algunas personas, pero la mayoría se tuvo que quedar. Por su parte, los más desesperados intentaron llegar nadando hasta el continente, pero murieron en el intento. Sin embargo, una parte de los habitantes, liderados por Eugene, comenzaron a tomar cartas con el asunto, intentando vencer a la bestia Tren Araña, pero el señor Warren pronto se los impidió. Les dijo que tenían que dejarla en paz y seguir trabajando, pero para la mayoría esto fue demasiado riesgoso y sospechoso, pues si antes las intenciones de Warren no eran claras, ahora lo eran aún menos. Así fue como las personas organizadas por Eugene pelearon contra Charles, al cual bautizaron así por el logo que se veía en la locomotora que había decidido usar de caparazón. Obviamente no pudieron derrotarlo, por lo que armaron un plan en el que Eugene se las ingeniaría para ir por su amigo cazador de monstruos y así lograr derrotar por fin a la enorme bestia, que es básicamente lo que vimos al inicio. Y es que ahora, señoras y señores, se viene lo chido. De todo esto se fue enterando nuestro prota mientras recorría la isla Aranearum, y durante su travesía se enfrentó más de una vez con Charles, el cual buscó darle caza no solo cuando estaba en las vías del tren, sino que igualmente lo emboscaba en distintos puntos donde el prota tuvo que hacer uso de su ingenio y habilidad para lograr salir airoso del peligro. En el camino, la mayoría de los supervivientes eran amigos de Eugene, que querían salir de ahí y acabar con la amenaza para después hacer pagar a Warren. Sin embargo, algunos parecían haber perdido la cabeza, estando obsesionados con encurtidos o preparando algunos guisados de dudosa procedencia, a los cuales el prota ayudó por igual, porque no es como que tuviera prisa por acabar con un monstruo que amenaza toda la vida humana en la isla. Los colaboradores de Eugene les contaron sobre el plan que diseñaron. Lo primero sería recuperar los huevos que Warren había escondido. Este había colocado estratégicamente los huevos en distintas minas de la isla y los había guardado en celdas o profundas cuevas que estaban custodiadas por guardias. Estos huevos serían utilizados para ponerlos nuevamente en el templo, donde traerían a Charles hasta ellos para que, una vez envuelto en el frenesí de poder, buscara combatir sin descanso hasta traerlo a una trampa. En esta fase es donde entra el hijo de Eugene, el cual había preparado una trampa muy bien diseñada en la cual hacía falta colocar los explosivos para que cuando Charlie pasara en su combate, muriera al caer en ella. Además de esto, muchos de los colaboradores de Eugene habían juntado chatarra que serviría para tunear la locomotora y dejarla igual que un tanque de guerra, y también habían diseñado distintas armas que les serían extremadamente útiles al prota para enfrentar a la bestia. Y pues el plan se llevó al pie de la letra, se robaron los huevos y se mejoró el tren. Además se colocó la trampa y los explosivos que diseñó el hijo de Eugene. Todo esto mientras se peleaba con los extraños guardias de Warren y Charles. Una vez que todas estas tareas estuvieron completas, el prota se infiltró en el templo, donde comenzó a poner cada uno de los huevos, pero cuando iba a colocar el último, Warren y un puñado de guardias entraron para detenerlo. Warren le dijo al prota que se detuviera, que no sabía el poder que estaba liberando ni a toda la gente que podía herir, pero al prota le valió madres y puso el huevo en los prismas. Esto provocó que un enorme haz de luz saliera del cielo y Warren salió corriendo, mientras decía que éramos unos tontos y que habíamos condenado a todos. Justo después Charles llegó para posarse sobre el haz de luz, el cual absorbió, haciéndolo aumentar de tamaño y poniéndose más violento. El prota salió corriendo hacia su tren y comenzó la batalla en la que buscaba traerlo hasta la trampa. Haciendo uso de todo el arsenal conseguido hasta ahora, logró mantener a raya a la bestia mitad tren, mitad araña, y cuando pasaba por la trampa del puente, accionó la dinamita, la cual voló el puente haciendo que Charles cayera hasta el fondo, donde su cara fue pulverizada, poniéndole fin a su existencia. Así todos vivieron felices y salieron a salvo de la isla, de la cual no volvieron a saber nada. Bueno, no realmente, pues al final el juego nos deja saber que existe una cueva que tiene miles de huevos como los que vimos antes, donde uno se mueve y pareciera que existe el peligro de que miles de Charles pudieran nacer el día menos esperado. Y aunque pareciera que esta escena final no tiene mucho sentido, hay un superviviente que podría tener todas las respuestas. Este es conocido como Greg, el genio maravilloso, y la mayoría de los otros personajes piensan que él está loco, pues repite y repite que Warren se dio cuenta que los huevos en realidad incuban a criaturas como Charles, y que después de su primer ataque encontró toda una cueva con miles de huevos, los cuales busca hacer nacer para criarlos y así generar un ejército que le ayuda a conquistar el mundo. Y si bien conquistar el mundo tal vez sea un poco exagerado, parece ser que este personaje que todos tomaban como un loco tenía algo de razón, pues el juego nos deja ver con esta escena que aún tiene mucho que ofrecer y que en definitiva queda mucha más historia por contar para otras entregas del Tren Araña. Ya sin más que decir y esperando que les haya encantado,
¡Me piro vampiro!